Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero basar una reflexión de la palabra en esta tarde, en el Evangelio según Juan, capítulo 15, del verso 1 al 6, que dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Hace unos días, estando en el patio de mi casa, estábamos trabajando haciendo unas cadenas para hacer una cimentación en una casa pastoral en López Mateos. Y después de estar un tiempo ahí, me di cuenta que los árboles del patio de la casa estaban siendo azotados fuertes por el viento. Y justo en el inicio de la primavera los árboles empiezan a florecer y empiezan a echar fruto. Y pensaba dentro de mí, Dios se equivocaría al poner fuertes vientos justo cuando los árboles están dando su fruto, como la Biblia dice aquí que la viña tiene su pámpano y el pámpano tiene sus uvas. O se equivocarían los árboles a dar fruto en tiempos de tempestad. Y pensando en ello, quisiera reflexionar en la palabra, en esta cita bíblica, en el que pareciera ser que Dios se equivocó al poner los vientos de febrero y marzo justo en el inicio de la primavera, cuando los frutos de los árboles apenas empiezan a tomar fuerza en el árbol y permanecer. O pareciera ser que los árboles se equivocan y dan fruto cuando están los vientos más fuertes. De hecho, le he titulado a este sermón Febrero loco y Marzo otro poco. Y cuando uno piensa en los momentos difíciles o de tempestad o de vientos a nuestras vidas, a veces no le encuentra razón de ser, no le encuentra lógica a los momentos difíciles de nuestra vida. Y tal vez como la viña, en estos momentos que son azotadas por el viento, en el patio de mi casa hay una viña, hay un higuero, un guayabo, un limón, y el limón y la viña tienen sus frutos muy tiernos, y justo ahora están siendo azotados por el viento. Y tal vez como esos árboles que no le encuentran razón de ser a la tempestad, a lo que estén pasando, a la luz de la palabra nos damos cuenta que las pruebas o que las situaciones difíciles tienen propósitos, tienen significados, tienen lados positivos, y en eso quisiera que meditáramos en esta tarde. Pensando en las cosas positivas que tiene la tempestad sobre nuestras vidas, es que justo cuando llega una tempestad a nuestra vida es porque hay un fruto, es decir, cuando hay algo bueno en nuestra vida es probado, es decir, es porque hay algo que se está produciendo y tiene un propósito. Justo cuando los árboles están dando su fruto es cuando llega esa tempestad para probar el árbol, y el fruto bueno permanezca y el malo caiga. Y así en nuestras vidas, cuando la tempestad llega o cuando llegan los momentos difíciles, es porque seguramente algo bueno estamos haciendo. Y se cuenta de esas anécdotas de cazadores de gansos y de patos en el norte de Estados Unidos y de Canadá, que cuando adiestran a un perro para cazar, aquel cazador que da el escopetazo a la parvada de gansos o de patos en el aire y caen varios, aunque cayeran muertos al pie del cazador, y el que cae moribundo lejos, aún en el centro de una laguna, aquel perro se lanza sobre él y lo trae, porque aún hay vida en aquel pato o en aquel ganso, y tiene posibilidades de irse, así es que se va sobre él, y no le importa el pato o el ganso muerto que está ahí, se va sobre el que está vivo. Así es la tempestad en nuestras vidas. Nunca el león o el lobo se abalanza sobre una oveja muerta, siempre va a perseguir la oveja
vivas, sobre todo el león, que no es un animal carroñero. Así el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente. Y si la tempestad llega a nuestras vidas es porque hay un fruto. Y ese es el lado positivo de la prueba. El otro aspecto del lado positivo de la prueba es que el fruto que hay tiene que ser evaluado por la prueba. Cuando Jesús le dice a Pedro que estaba orando por él porque iba a ser zarandeado y que iba a ser probado su corazón, es porque había algo bueno en Pedro. Había algo de valor que necesitaba ser purificado, como se purifica, dice la Biblia, el oro y la plata por el fuego, como en el taller de un herrero. No sé qué sea más difícil para un trozo de metal que lo meten a la fragua y lo meten entre las brasas y aquello lo pone al rojo vivo, y en cuanto lo sacan de la fragua lo meten al yunque y al marro y le empiezan a dar de golpes. Entonces no sé qué sea más difícil, si el fuego o el yunque y el marro, pero hay un propósito por el herrero en aquel pedazo de metal. Así nuestras vidas son probadas. El lado positivo de la prueba es que el fruto que hay en nuestra vida tiene un propósito. Juan dice que Jesús es la viña y que nuestro Padre es el viñador. Yo creo que siempre en las situaciones de nuestra vida, aunque no le encontremos sentido, pies y cabeza, estamos en las manos de un buen viñador, y ese viñador quiere evaluar nuestros frutos. Los vientos, las tempestades, las dificultades de nuestra vida, creo que vienen en un momento oportuno, vienen en un momento en el que nuestro fruto es buscado y deseado con ansias, y aquel fruto que se encuentra es probado, es evaluado. Porque después de que se evalúa, se le da un valor a ese producto o a ese fruto. Si Jesús ve nuestras vidas y el fruto que viese no le importara, creo que no vinieran tempestades, creo que la vida sería mucho más relajada, más tranquila. No vendrían esos vientos de febrero y marzo a nuestras vidas, porque el fruto que hay no es de estima. Pero cuando hay un fruto de estima en nuestras vidas, es codiciado aquel fruto. Cuando Jesús camina hacia la viña aquella, es porque él deseaba encontrar un buen fruto en aquella viña. Y dice que lo buscó con ansia, y cuando no lo encuentra, maldice la viña. Jesús iba no por la viña, sino por el fruto que había en ella. Era algo que él deseaba encontrar. Y yo creo que cuando la tempestad llega a nuestras vidas es que porque tenemos un fruto, tenemos algo bueno. Y eso que tenemos tiene que ser probado y después tiene que ser evaluado. Y una vez que es evaluado, pues adquiere mucho más valor para Dios. Así es que las cosas que hay en nuestras vidas son evaluadas por las situaciones difíciles de las pruebas o de las luchas en las que vivimos. Y eso es bueno. El propósito de la prueba en nuestras vidas, dice Juan, que es lo primero es quitar el pámpano, es decir, es depurar la viña. Mateo capítulo 25, verso 28, habla de aquellos labradores a los cuales su amo les da un talento, y les da 3 y les da 5 talentos. Y se va lejos, y cuando regresa, dice la Biblia que el que tenía un talento lo esconde y no lo trabaja. Los demás lo trabajan y producen más. Y cuando él llega, les exige y les pide cuentas. Y dice la Biblia que cuando él llega con el que tiene un talento, dice que tuvo miedo y lo escondió. Dice Mateo que se le quitará ese talento y se le dará al que tiene más. Es decir, al que tiene los 10 talentos, al que tenía 5 y produjo 10 talentos, y dice que se le será añadido al que tiene más talentos. Cuando el pámpano es quitado de la viña adquiere fuerza.
y no es que el viñador no desee el fruto, desea el fruto. Pero entonces la fuerza de la viña se concentra en los pámpanos que quedan de pie. Así es que nuestras vidas, cuando son probadas por el viento, son probadas por el fuego, son probadas por muchas situaciones de la vida, y nosotros llegamos a desfallecer, llegamos a caer, llegamos a alejarnos, las fuerzas en la viña no se acaban. La viña sigue produciendo, la viña sigue adelante, la iglesia sigue adelante. Estemos nosotros o no estemos presentes, la iglesia sigue adelante y sigue produciendo. No es un deseo de Dios quitar los pámpanos, más sin embargo, porque la viña tiene que ser probada, la viña tiene que ser sacudida de aquel pámpano que no lleva un buen fruto. Así nuestras vidas o la vida de la iglesia es sacudida por los vientos que no necesariamente nosotros hemos atraído, sino que vienen porque pues hay fruto en la iglesia y tiene que ser probado. El propósito también de la prueba es limpiar el pámpano. Dice Juan que el pámpano que lleva fruto, dice, es limpiado para que lleve mucho más fruto. Cuando Job es tentado o es probado su corazón, tenía hijos, tenía esposa, tenía bienes, y dice la palabra de Dios que cuando llega la prueba, que cuando llega el momento difícil, Job entiende que es la mano de Dios y dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Después de que pasa la prueba, Job, dice la palabra de Dios que sus riquezas se multiplican, que tiene mejores hijos, más hermosos. Es decir, que cuando ese pámpano fue limpiado, que cuando ese pámpano fue quitado, después viene un fruto nuevo en ese pámpano. Yo creo que las pruebas o las luchas en nuestras vidas tienen propósitos. Yo recuerdo en una experiencia personal de muy joven, mi esposa y yo iniciamos, podríamos decir tal vez un ministerio, íbamos a orar por los enfermos en el seguro, y lo estuvimos haciendo por algún tiempo, y llegó un momento en el que se nos pusieron trabas en el seguro, ya no nos permitieron entrar a orar por los enfermos. Y yo le oré a Dios y yo le dije: es algo bueno que estamos haciendo, es algo que estamos sirviendo, no entiendo por qué hay estas dificultades. Y simplemente se nos cerraron las puertas, pero justo en ese momento, cuando pensábamos en qué íbamos a hacer o cómo podíamos servirle a Dios, se abren otras oportunidades en la misma iglesia para servir en trabajos en las casas, en los hogares. Se inició un proyecto en la iglesia para tener cultos de hogar, y precisamente a mí me dieron un hogar. Entonces se cerró una puerta, se limpió el pámpano, podríamos decir, o se quitó aquel fruto, pero se abrió otra puerta para poder llevar mucho más fruto y poder hacer algo bueno. Cuando incluso el pámpano es quitado, muchas veces lloramos por aquel pámpano, como Samuel cuando le lloró a Saúl. Dice la Biblia que Samuel amaba mucho a Saúl, y cuando Dios desechó a Saúl, Dios suplió con David y escogió un hombre conforme a su corazón, y Samuel le lloraba mucho. Dice que él lloraba por la vida de Saúl, hasta que Dios le dice: ya me he provisto de alguien más para que ocupe su lugar, y es mucho mejor que Dios proveyó hacia su viña un mejor pámpano y un mejor fruto. De alguna manera nosotros tenemos que cuidar nuestro lugar en la viña, de no ser quitados, de no ser arrancados. Yo creo que el viñador se pasea por su viña y mira los pámpanos que no llevan fruto, y da una oportunidad para que llevemos fruto, y aquel pámpano, dice el Evangelio, que aquel pámpano que no lleva fruto es cortado y es desechado. De alguna manera creo que es una palabra a nuestra vida de producir fruto,
de que la prueba que viene a nuestra vida es para forjar nuestro carácter, forjar nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional para Dios. Yo pienso que no es motivo para alejarnos de Dios, sino para adherirnos más a Cristo. Como dice aquí, dice que el pámpano fuera de la viña no puede llevar fruto, pero si está adherido a Cristo o a la viña puede llevar fruto. Las pruebas tienen un propósito y no son para dejar a Dios o renegar de Dios, creo que son para acercarnos más a Dios porque hay un propósito. Recientemente platicaba con algunos pastores y uno de ellos nos contaba la historia de un pastor amigo que en un lugar público se le hizo fácil chatear con su esposa de cosas personales en su computadora. Y por ahí alguien lo vio malintencionado y le toma fotos a la conversación y va y las expone ante el liderazgo. Y el liderazgo lo llaman pensando que él tenía alguna relación más. Y después de que se investiga se da cuenta de que era su esposa, simplemente fue en un lugar inoportuno. Pero todo eso levantó una gran revuelta en su iglesia, en su concilio, que va él a un juicio, se le comprueba de que no es así. La persona después entra en razón y pide disculpas, retira los cargos, pero después de todo el proceso y de todo lo que se dio en la vida de él, en su vida personal y en la iglesia, ellos por sabiduría deciden dejar una iglesia, una muy buena iglesia. Y aparentemente se pierde un pámpano muy valioso y se pierde un trabajo de años. Pero aquella familia pastoral se mudan del lugar, se van a otra ciudad y empiezan de nuevo. Y a la fecha tienen una iglesia doblemente más bendecida, más grande numéricamente y muy estable. Entonces, el viñador cuando mete la tijera al pámpano sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace con su viña. Así es que cuando llegan pérdidas a nuestras vidas por el viento o por la mano del viñador, yo creo que aún eso tiene propósito. Él tiene planes para nuestra vida. Tal vez hemos tenido pérdidas en los vientos fuertes, hemos tenido cosas que lamentar, cosas que no hemos entendido, cosas que no hemos encontrado pie o cabeza. Yo creo que cuando descansamos en manos del viñador, uno puede confiar en que Él está haciendo las cosas bien y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Otro de los propósitos de la prueba es que el viñador tiene el control de todo. Ya sea que el pámpano se pierda o que el pámpano sea quitado, estamos en manos del viñador. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice, ven, sígueme, y le seguía de cerca a Juan, cuando llegan a la conversación le dice, ¿y este qué? Como diciendo, no lo llamaste, pero está ahí. Y le dice, pues yo te hablé a ti, concéntrate en lo que vamos a hacer contigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que si ponemos nuestra mirada en Dios, y no en las dificultades, sino en la tempestad o en el viento, creo que nos irá mejor que voltear a ver a nuestro alrededor y ver por qué el hermano no está enfermo, por qué la hermana no está en dificultades como nosotros, o juzgar por qué él tiene más que yo, por qué yo merezco más y él es un pecador y tiene cosas mejores. Cuando vemos a nuestro alrededor, muchas de las veces nos hundimos, como en el caso de Pedro cuando quiso caminar sobre el mar, que dice la escritura que Jesús le llama y Pedro camina y centra su mirada en la tempestad y no en Jesús. Y cuando él pone su mirada en lo que le rodeaba y no en Jesús, se hunde. No podemos evitar, hermanos, que los vientos lleguen. Los vientos de febrero y de marzo, loco, llegarán a nuestra vida justo cuando el fruto está tierno. Pero eso no es para lamentarnos, eso es para darle gracias a Dios porque nuestro fruto es bueno, es codiciable y será evaluado y tendrá gran valor. Y recordemos siempre esto, estamos en manos del viñador. Nuestra viña no está sola, no nos cosechamos a nosotros mismos, estamos en manos de un excelente viñador que sabe lo que hace, que
abona nuestra tierra, que nos envía su lluvia a su tiempo, que nos protege de las plagas, que levanta cerco, que levanta vallado sobre su viña, y eso es una bendición. Así es que aún los vientos de febrero y de marzo, pues, tienen propósitos en nuestras vidas. Dice un dicho por ahí que lo que no mata engorda. Así es que aún las cosas que pareciera ser que nos matarán, a lo mejor salimos bendecidos, ¿verdad? En el Señor todas las cosas tienen propósitos y son buenas. Quisiera terminar con estas tres cosas. Los resultados de la prueba, como cuando una madre está enferma o una mujer está, encinta y está embarazada y tiene las dificultades físicas de su embarazo, propias del embarazo, no reniega de ello porque la mantiene la esperanza de ver a su hijo. Ella es capaz de soportar todo, absolutamente todo, con la esperanza de ver a su hijo, de tenerlo en sus brazos. No le importa lo que venga, siempre tiene la esperanza de ver a su hijo. Es decir, los momentos difíciles que ella pasa, los alienta poniendo su mirada más allá de lo que ella está viendo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que nos rodean, podemos perder la visión, podemos perder el rumbo de nuestra vida, pero cuando los tiempos son difíciles y ni siquiera se puede tal vez abrir los ojos por la arena y por la tormenta que nos está rodeando, ¿por qué no cerrar nuestros ojos y poner la mirada en el Señor, poner la mirada mucho más allá de lo que nosotros podemos ver? Aun cuando esos pámpanos y ese fruto tierno cae de la rama del árbol, de la viña, yo estando ahí en el patio de mi casa, yo me daba cuenta de que la fruta tierna que cae y que es azotada por el viento, cae en la misma era del árbol y viene a abonar la tierra del árbol. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los trae al desierto, dice la historia en Números capítulo 16, que se levantan dos hombres, Datán y Abiram, y criticaron el trabajo de Moisés. Y Dios se molestó con ellos, Moisés se molestó con ellos, y dice la historia que 14,700 personas murieron en aquel día por criticar al líder, porque se opusieron a lo que Dios tenía. Y dice la historia bíblica que literalmente la tierra se abrió y se los tragó. Que literalmente la gente descendió viva al Seol. Nunca antes y nunca después se vio cosa semejante. Y dice la historia que los hombres que vieron aquello lo pusieron en su corazón y tuvieron temor. Es decir, que con la vida de esas personas ellos aprendieron. Es decir, que el pámpano que cayó en aquel día, que fueron más de 14,000, la fe de los que quedaron en pie fue abonada, fue sacudida, y los que quedaron en pie guardaron aquellas cosas en su corazón. Es como nuestros padres cuando vivimos en familia y llevan a uno de nuestros hermanos al cuarto y se le dan unos azotes y los demás estamos en la sala viéndonos unos a otros. Aunque no nos ha tocado a nosotros, creo que nosotros guardamos eso en nuestro corazón y de alguna manera por el dolor de aquel aprendemos la lección. En Hechos capítulo 5 del verso 1 al 11 se narra la historia de Ananías y Zafira, de cómo ellos intentaron engañar al Espíritu Santo con la venta de un terreno, y muere uno y después muere el otro. Y dice la historia en Hechos que cuando la gente vio eso, supo, dice, tuvieron temor de Dios, lo pusieron en su corazón. No deseamos ver la caída de un pámpano, deseamos ver la caída de un fruto, pero cuando cae, pongamos las cosas en nuestro corazón. Aprendamos con la pena ajena, aprendamos de aquellas personas que han cometido errores y que con lágrimas tal vez se han recuperado, se han sido restaurados. Aprendamos de la historia de ellos, aprendamos de las cosas que tuvieron que pasar para que nosotros no pasemos por lo mismo. La tempestad y la prueba, hermano, tienen propósitos en nuestra vida. Aún con el fruto que aparentemente se pierde o el pámpano que cae, abona la fe nuestra.
pongamos las cosas que vemos, las cosas que escuchamos en nuestro corazón. Dice Proverbios que es mejor ir a la casa donde hay luto que en la casa del banquete, porque donde hay luto, dice, uno pone esas cosas en el corazón. Cuando la prueba ha pasado, dice Éxodo capítulo 34, el verso 21 y 22, que Dios le dio una orden a su pueblo de celebrar una fiesta el día de la cosecha. Era el pueblo que tenía fiesta cuando los frutos que habían sido azotados por febrero y marzo y habían soportado los vientos y la prueba, les hacían una fiesta. Es decir, hay fiesta para los frutos que quedan de pie. Vivimos en un valle agrícola y creo que hemos escuchado por ahí la fiesta de la naranja, la fiesta del mango, la fiesta de la uva o del higo, no sé. Algunos personas celebran fiesta, o algunos pueblos o labradores de la tierra están deseosos de que sus frutos logren pasar la prueba para poderse hacer una buena fiesta. Y la palabra de Dios dice que había fiesta en el pueblo de Israel cuando los frutos llegaban a su buen término y eran cosechados. Yo creo que cuando nuestras vidas son azotadas por los vientos de la prueba, de la lucha, y nuestro fruto permanece en fiesta. Todos nuestros frutos son celebrados. Como cuando aquel corredor llega a la meta, cuando aquel atleta logra llegar a la meta y es celebrado y es pues ovacionado y felicitado por haber terminado aquella carrera. Yo creo que qué recompensa para nosotros cuando llevamos fruto y nuestro fruto es probado. Nuestro fruto logra pasar todo el vendaval y toda la prueba y llega a su término. La palabra de Dios dice que hay fiesta para el fruto que se logra. Y segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17 dice que siempre hay un comienzo, que las cosas viejas han pasado y que empiezan cosas nuevas. Yo creo que aún después de la tempestad las cosas son nuevas. Recientemente, hace unos meses atrás, supimos de unos fuertes incendios en el norte de California, en el área de Ensenada, de Tecate, de Tijuana, toda esa área. Se estuvieron quemando pues muchos pastizales, incluso personas perdieron sus viviendas y demás. Y recientemente, hace unos meses atrás, fui a hacer un viaje para allá y cuando regresaba pasas exactamente por donde fueron los incendios y es sorprendente que ves que el monte vuelve a brotar. Por más fuerte que haya sido el incendio, el monte empieza a brotar de nuevo. Las lluvias de invierno llegaron, quitaron toda la tierra, toda la ceniza, empiezan a nutrir la semilla que ha quedado, las raíces que han quedado, y de aquellos árboles que fueron devastados por el fuego, increíblemente vuelven a brotar y vuelven a crecer. Yo creo que después de una fuerte tormenta, de una fuerte lucha o batallas, siempre hay un comienzo, siempre hay una oportunidad de cambio. Yo creo en el perdón, creo en la restauración de nuestras vidas. Si nuestras vidas han sido azotadas y hemos llegado a caer, yo creo que hay perdón en Dios y hay oportunidad para restaurarnos, para empezar de nuevo. Esa es la gran victoria después de la lucha, que aun cuando el fruto ha quedado y el pámpano ha logrado permanecer, hay fiesta. Pero si aún hemos sido esos pámpanos que no hemos podido sobrevivir, o ese fruto que no ha podido llegar a su buen término, creo que hay oportunidad para empezar de nuevo siempre después de la batalla. Les dejo esto, hermanos, para que lo reflexionemos y espero que edifique nuestras vidas en esta tarde. Dios les bendiga.